Cordiales saludos, amigos y hermanos. Ya estamos de vuelta para poder continuar con nuestros estudios de milagros y enseñanzas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca de un milagro muy especial. Jesús cura a un sordo y mudo. ¿Qué lección había detrás de esta historia? Bueno, todo lo que tenemos que hacer es mirar el contexto de lo que estaba ocurriendo. En todas las historias y los milagros de Jesús ya hemos descubierto que todo está relacionado con lo que Jesús estaba haciendo. En esta ocasión, Jesús había estado en una confrontación con los dirigentes religiosos, con los fariseos y los saduceos. Casi toda la historia de Jesús ha sido más enfrentamientos con estos dirigentes que se habían apartado de la fe y que no querían saber nada con la palabra del Señor, sino que ellos más bien habían establecido sus propias normas, leyes y tradiciones a su antojo. Y por esa razón es que el Señor, con la ilustración que les iba a dar en esta ocasión, intentaba abrirles los oídos y también hacer que hablaran lo que era justo, lo que era correcto, la verdad. Para poder entender el tema, entonces, vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración pidiendo el Espíritu Santo. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu esté con nosotros para poder entender tu verdad, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, la historia entonces está registrada en el libro de San Marcos, en el capítulo 7 y en el versículo 31 en adelante. No nos olvidemos que el capítulo 7 inicia con una discusión. El texto nos dice en el versículo 1: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, a los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pueda ayudarte, y ya no les dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos, y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que le contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra de fuera en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre.
porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora bien, todo esto que he leído es la discusión que hubo ese día entre Jesucristo y los dirigentes religiosos que habían apartado a la gente de Dios, llevándolos hacia las tradiciones, llevándolos por el lado de aquello que no eran los mandamientos de Dios, sino las filosofías e invenciones de estos personajes. Y es que los dirigentes judíos no se ceñían a lo que decía la ley. Ellos querían interpretar las cosas de la ley a su manera. No querían seguir lo que Dios mandaba. Dios había dado cada mandamiento para que estos mandamientos tuvieran que ser entendidos de acuerdo con la palabra de Dios. Pero ellos le dieron una interpretación distinta y nueva, al punto que ya no se aplicaba lo que mandaba la ley, sino lo que ellos suponían. ¿Debido a qué? A que argumentaban, discutían, reinterpretaban todo, y al final a esa reinterpretación le querían dar el valor, para que se tuviera que aplicar de acuerdo con eso. Eso se llama legalismo, ¿correcto? Y esa es una aplicación falsa de la ley, no querer someterse a lo que dice en realidad la ley de Dios. El hacer esto los convertía en falsos profetas, engañadores, falsos intérpretes de la ley de Dios. Entonces, Jesús, con el milagro que vamos a leer a continuación, les mostró su condición. El milagro se realizó en el hombre de quien vamos a leer, pero ese hombre representaba a estos dirigentes que no estaban atendiendo a la verdad de Dios y a la gente que les seguía y les creía lo mismo, puesto que vemos que Jesús reprochó a sus discípulos cuando les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Y es que los discípulos, tanto haber escuchado estas tradiciones, ya no podían distinguir entre la verdad y la mentira. El espíritu de discernimiento que Dios pone en el hombre no estaba funcionando. Era como que estuviesen sordos, parecían no escuchar nada de lo que Jesús estaba diciendo. Y cuando querían hablar, mezclaban las cosas como les habían enseñado estos dirigentes judíos. Aparentemente estos creían en la ley, pero reinterpretaban esa ley a su antojo. ¿Eso qué significaba? Podían decir: hay que guardar el sábado, pero cuando interpretaban eso y decían cómo se tiene que guardar el sábado, sacaban las ideas de su cabeza. Hicieron 39 reglas para guardar el sábado. Imposible de cumplirlo. Aburría. Y es más, se hacía una carga pesada. Así que entonces Jesús tuvo que aclarar cómo se guardaba el sábado. En el Antiguo Testamento Dios había dado solamente 3 reglas básicas para el sábado. ¿Cuáles eran? Guardarlo de puesta a puesta del sol, es decir, desde el día de la preparación, alistando todas las cosas para el día sábado. Segundo, no cocinar en el día sábado, puesto que el sábado debían descansar las damas. Tercero, el tener que no comprar ni vender en sábado. Punto. Eso era todo lo que se tenía que hacer en el día sábado. No había más, solo 3 cositas. Pero ellos aumentaron 36 cosas más a esto, es decir, total 39. Entonces, y esto está en la Mishnah, en sus creencias, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente ya no guardaba el sábado pensando en el día del Señor para glorificarlo, para adorarlo, para atender a su voz. Más estaban preocupados a ver si estaban cumpliendo con las 39 reglas que ellos habían establecido y que no tenían nada que ver con el descanso verdadero, puesto que ahí en el día sábado ya no descansaban porque estaban más preocupados por satisfacer estas ceremonias y tradiciones que estos hombres habían impuesto. Debido a eso,
al querer cumplir con el mandamiento y seguir las interpretaciones de estos, entre comillas, legisladores que no legislaban nada bueno, entonces la gente era tartamuda, así como sus dirigentes. El dirigente empleaba parte de la palabra de Dios y parte de su filosofía. Eso se llama tartamudear con la verdad, no declarar la verdad con claridad. Por eso, la ilustración. Vamos a leer lo que dice el texto. San Marcos capítulo 7, versículo 31 en adelante. Allí es donde está registrada la historia. Dice el texto bíblico: volviendo a salir de la región de Tiro, es decir, regresándose del lado pagano, vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, es decir, de esas 10 ciudades, Decapolis, ¿correcto? Deca, que significa 10, polis, que significa ciudades, Decápolis. Muy bien. ¿Y qué pasó? Versículo 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Verso 33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Aquí hay simbolismos, ¿no? Cómo Jesús con sus dedos metió en las orejas del sordo y empezó a sacudirlo, como queriendo destapar sus orejas con los dedos. Esta era una forma muy inusual de Jesús de actuar para tener que sanar a una persona. Bien pudo haber dicho Jesús: espíritu sordo, sal de él. Espíritu tartamudo, deje en paz al hombre. Pudo haber hecho eso Jesús, pero no. Esta vez tomó sus dedos y empezó a sacudir al hombre por las orejas, como para poder darles a entender a estos que estaban allí, los circunstantes presentes y los dirigentes: miren esto, así están. Y se fue más allá, como para decir: miren la distancia que hay entre ustedes y yo. ¿Por qué? Porque ustedes no oyen. Parece que estuvieran tan lejos que ya están sordos. Y entonces sacudió los oídos. Y luego hizo algo sorprendente. Escupió sobre la lengua del tartamudo y lo hizo hablar. ¿Por qué Jesús actuó en esta ocasión de esa manera? Verso 34. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Ahora dice el texto bíblico que Jesús levantó los ojos al cielo en una actitud de gemido, como a decir: ¿qué pasa contigo que no entiendes? Como rogando, como suplicando y casi llorando por la insensatez. No era que Jesús no podía sanar a este hombre, no era que tenía que simplemente decir que estaba invocando al cielo porque no le oían, no, sino porque quería hacer entender a los que estaban allí que tan duros eran de corazón que Jesús mismo se sentía ya impotente para tener que convencerlos de la verdad. Es increíble. Cuando a una persona le muestras y le dices 2 más 2 son 4, no, que no es 4, a ver, ven para acá, 2 más 2, 4 palitos, 4, muy bien, ¿ahora ya entiendes? No. A ver, te voy a volver a explicar. 1 más 1, 2, igual 1 más 1, 2, sumamos los dos son 4. ¿Entendiste? No. Y no es que no entiende, sino que no quiere entender a la fuerza. Entonces llega un momento en que el profesor va a tener que decir: ¿qué hago contigo? ¿Cómo puedo ayudarte si tú mismo no haces nada por ti? Así estaba Jesús levantando sus ojos al cielo y gimiendo, como diciendo: ¿qué pasa? ¿De qué manera hay que hablarte ya? ¿Cómo hacer? Y entonces, una vez que hizo eso Jesús, ¿qué pasó? Dio la orden: sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Es decir, Jesús tuvo que emplear todo esto: gemir, levantando los ojos al cielo, clamando al cielo. ¿Para qué? Para poder hacer que este sordo y tartamudo pudiera hablar y pudiera dejar de ser sordo, pudiera oír. Muy bien.
Esto fue lo que sucedió en el incidente de ese día. Tal es así que entonces el sordo mudo pudo escuchar, sordo tartamudo pudo escuchar y pudo hablar bien. Con esta lección, Jesús estaba tratando de dar a comprender a estos dirigentes que necesitaban su palabra, que necesitaban su enseñanza, que era su palabra la que podía quitarles la sordera y la tartamudez, el mal espíritu, reprendiéndolo de esa manera, sacudiendo sus oídos, escupiendo en su lengua y luego dando la orden que pudiera ser dejado libre del espíritu del mal. ¿Y entonces qué pasó? Seguimos leyendo, verso 36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. ¿Por qué Jesús les mandó que no lo dijesen a nadie? Bueno, en esta ocasión Jesús había abierto prácticamente la posibilidad a este hombre de hablar y de oír. Lo había rescatado. Sin embargo, los dirigentes judíos estaban detrás de lo que Jesús hacía. Era increíble, pero a estos no les gustaba que Jesús curara. Era sorprendente, por más que la gente testificaba y decía, me curé, Jesús me sanó. Estos dirigentes de inmediato decían, cuidado, ese es un impostor, no le crean, es un mentiroso. No está diciendo la verdad, está mintiendo. Parecía que querían ver muertos a todos los judíos. Es increíble. Y cómo había gente que estaba todavía tan pero tan sorda, tartamuda y ciega, que no se daba cuenta de la maldad de estos personajes, que contrario a eso los miraba como los buenos, porque eran los representantes de la nación, eran el Sanedrín, eran los dirigentes máximos. La gente se había acostumbrado a pensar que esos que habían estudiado en las grandes escuelas rabínicas, por lo que llevaban el título de rabinos, por lo que llevaban el título de doctores de la ley, había que creerles. Esa es la mala formación de la personalidad humana. Pensar que aquellos que puedan tener algún cargo, alguna profesión, tengan que ser los dominantes, y que aunque se equivoquen igual hay que seguirles creyendo. Mas aquellos que como Jesucristo llevaban la verdadera sanidad, el verdadero evangelio, no había que creerles. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no tenían el cartoncillo en la mano. Es increíble lo que ocurría. Es que esa era una mala costumbre que se había formado en tiempos ya de Jesucristo, y que lamentablemente a través de todos los tiempos ha venido siendo un fantasma y una sombra para la humanidad. Pero Jesús ahora estaba enseñando algo mejor, la vida eterna a través de su palabra, la gran sabiduría que supera todas las sabidurías. Es increíble. La sabiduría mundana, dice el apóstol Pablo, es simplemente locura, necedad. Nos dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 3. Fíjense lo que dice allí el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 18 al 20, dice la Escritura. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que entonces el apóstol Pablo le llama sabiduría necia a la sabiduría de este mundo. Y si alguien quiere ser sabio de verdad, Pablo le da un consejo: hágase ignorante. Deje de lado todo lo que dice conocer y comience a conocer la sabiduría de Dios. Y entonces, haciéndose ignorante, se convertirá en un ser sabio. Increíble. Y es que este es el secreto para poder obtener la sabiduría de Dios. ¿Cuál? Hay que vaciar primero nuestras ideas preconcebidas, nuestros preconceptos.
Y luego de eso hay que dedicarnos a buscar la sabiduría infinita. ¿Cuántos de nosotros hemos estudiado en los colegios? Hemos llevado algunos estudios superiores. Y dentro de eso que hemos estudiado, hemos llenado nuestra mente de muchas ideas que creíamos ser las ideas al 100% correctas y pensábamos que con eso éramos grandes ante los demás para mirarlos por debajo del hombro y decir, bueno, estos son así o son asá. Esa sabiduría que viene del mundo siempre te va a volver arrogante, siempre vas a creer que eres superior a los demás. El mismo apóstol Pablo declaraba, y él decía, si yo tuviera que gloriarme en la carne, yo tengo más razones para gloriarme de cualquier otro. Instruido a los pies de Gamaliel, a quien se tenía como una eminencia. Fariseo de fariseos. Cada cosa y cada aspecto de lo que era de las enseñanzas judaizantes, Pablo era muy, pero muy elevado. Y él decía, si yo tuviera que gloriarme, me gloriaría en eso. Pero ahora decía Pablo, nada de eso me sirve, todo lo tengo por basura, por la excelencia de la sabiduría de la gloria de Dios. Muy bien, los dirigentes judíos estaban pues centrados en eso, en que ellos creían tener la gran sabiduría que venía de sus cabezas, y eso los hacía sordos y tartamudos. Sordos, ¿por qué? Porque no querían escuchar nada de lo que decía Jesús, porque para ellos Jesús solo era un carpintero y nada más, que no había por qué hacerle caso. Y a pesar de que al pasar los días se veía que Jesús siempre tenía la razón en lo que decía, por más que veían eso, tan pagados de sí mismos eran, tanta era su ignorancia, que se ponían arrogantes y declaraban que Jesús era simplemente un maestrillo impostor. Es increíble. ¿Cómo podían llegar a eso? Mientras tanto, la gente paso a paso estaba saliendo de su sordera y de su tartamudez, porque todos empezaban a decir, todo lo que hace Jesús está bien. ¿En qué puede estar mal?, preguntaba. Vamos al siguiente versículo. Nos sigue diciendo así la palabra del Señor. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Fíjense el testimonio que daba ya la gente. Todo lo ha hecho bien. Todo está claro. Y entonces la gente paso a paso comenzaba a ir tras Jesucristo. A pesar de que estos dirigentes luchaban horrendamente para poder tener que decir las peores cosas de Jesucristo, aún así la gente comenzó a darse cuenta. Así es hasta el día de hoy. Todos los que llevan el mensaje verdadero de la palabra de Dios están representando al Salvador. En la persona de ellos ahora está Jesucristo. Podrán ser seres imperfectos que están buscando la obediencia de la palabra del Señor constantemente, y sin embargo Jesús ahora trabaja a través de ellos. Y al igual que en los tiempos de Jesús, vemos que grandes hombres que se llaman piadosos, religiosos, directores de iglesias, representantes de iglesias, dirigentes de las iglesias, aún en el pueblo de Dios, cierran sus oídos a la verdad de Dios y no quieren aceptar lo que está escrito. La palabra del Señor nos habla de esta condición. Vamos a la simbología para poder entender ¿de qué se trataba entonces todo esto? Este hombre estaba representando entonces estos dirigentes que no querían escuchar pues la palabra del Señor. Nos dice así, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, es decir, que lo tocara. Ya hemos hablado de qué cosa significaba tocarlo, ¿no es cierto? Tocar significa traerle el mensaje, darle la verdad, enseñarle la palabra. Ya eso lo habíamos estudiado en otros símbolos. Así que entonces pedían que se le tocara a este sordomudo para que pudiera sanarse. Ahora, ¿por qué se le llama sordo y mudo? Vamos al libro de Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29 y veamos aquí una condición de la sordera. ¿Qué cosa significa en el símbolo?
Isaías capítulo 29, versículo 11. Desde el versículo 9 vamos a leer para entender. El Señor está reprochando aquí a la ciudad de Ariel, la ciudad que le pertenecía al rey David, que un tiempo David vivió allí. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. ¿Qué cosa significa cerrar los ojos de los profetas? En Efesios 1:18 la palabra del Señor dice que los ojos son el entendimiento. Cuando el texto dice, he cerrado los ojos de estos profetas, ¿qué está queriendo decir? He cerrado su entendimiento. ¿Por qué razón? Porque estos no querían oír la palabra de Dios, como lo vamos a ver a continuación. Sigue diciendo, y os será toda visión como palabras de libro sellado para todos estos, porque Dios encegueció a los profetas, les cerró el entendimiento por completo, porque rechazaron la verdad. Y les será toda visión, todas las palabras como libro sellado, el cual si le dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo. ¿Por qué? Porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor para conmigo no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto es lo mismo que dice en San Marcos 7 que acabamos de leer, ¿no es cierto? ¿Qué les dijo Jesús? Habéis dejado el mandamiento de Dios por los mandamientos de los hombres, por la tradición. Y ahora acá les dice lo mismo, por eso citó a Isaías Jesús cuando dijo, de vosotros escribió Isaías cuando dijo, este pueblo con los labios me honra porque han dejado el mandamiento para hacerse sus propias tradiciones, sus interpretaciones. Al haber hecho eso, cerraron sus oídos y no escucharon más las enseñanzas de la palabra de Dios y ellos se hicieron sus propias interpretaciones. Entonces se habían vuelto sordos espirituales, no iban a escuchar los mandamientos de Dios ya más. Sigue diciendo más el texto. Versículo 14. Por tanto he aquí que yo nuevamente excitaré la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, escondiendo la verdad, y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que le ha formado no entendió? Versículo 18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿Qué te parece? En aquel tiempo dice, los sordos oirán el libro, este libro que es la palabra de Dios. Los sordos entonces mencionados acá eran los que se habían apartado de los mandamientos de Dios para hacer sus propias tradiciones, sus interpretaciones. No querían oír la voz de Dios, querían ellos hacer según ellos imaginaban que podía ser. Imagínate un sordo que no ha escuchado nunca. ¿Qué tiene en la cabeza? Puras imaginaciones. Todo eso que tiene allí es solamente lo que él imagina de todas las cosas que logra ver. Pero no tiene entendimiento porque no oye, no hay nadie quien le explique. Para él todas las cosas son de diferentes formas, pero ni siquiera conoce sus nombres. Así estaban estos, viviendo de sus imaginaciones. Habían dejado el mandamiento de Dios y eso los volvía personas que vivían solo de la imaginación.
Libro de Jeremías, capítulo 9. ¿Qué cosa sucede cuando una persona deja los mandamientos de Dios? Jeremías, capítulo 9, versículo 13 y 14. Escúchalo bien. Dice así: dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. ¿Qué te parece? Así que entonces, estos que dejan los mandamientos de Dios terminan yendo tras la imaginación, tras aquello que solo da vueltas en su cabecita y que ellos suponen que debe de ser. Esto significa que simplemente esta gente interpretaba las cosas que Dios pedía, las leyes de Dios, de acuerdo con su filosofía y criterio individual. Y como el hombre por naturaleza es egoísta y solo jala para sí, estos entonces aplicaban a las leyes de Dios lo que a ellos les convenía para su bien, para sus propósitos. Así, de esa manera sistemática, utilizando la letra de la ley e interpretándola a su manera, jalaban las leyes a su favor. Esto es increíble cómo lo hacían. Ese tipo de comportamiento que habían formado estos dirigentes judíos los llevaba a ser sordos a la palabra de Dios. Y cuando Jesús les predicaba, cuando Jesús les hablaba, cuando les mostraba cosas que el razonamiento rápidamente podía captar, ellos rechazaban eso, porque las tradiciones que tenían en la cabeza no dejaban entrar el nuevo conocimiento que Jesús les traía, que era el que dio desde el pasado, pero que ellos lo habían abandonado. Así estaban sordos totalmente. El libro de Isaías, capítulo 42, sigue hablándonos acerca de esta condición, de este tipo de personajes. Isaías, capítulo 42, fíjense lo que dice acá, hablando de la labor que haría Jesús, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Está hablando acerca de Jesucristo. Mi siervo dice, en quien he puesto mi espíritu, mi palabra. San Juan 6:63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en el libro de San Lucas 4:18 dice, el espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas, para dar el evangelio a todos los pobres, a los necesitados, a los sordos, a los ciegos, para que estos despierten de su letargo. Así que entonces Jesús es el mencionado acá. Sigue diciendo el texto bíblico, versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Es decir, no va a apagar el fuego que está todavía encendido. Es decir, no va a cortar la palabra del Señor. No va a quitar nada del pasado. Lo único que va a hacer es hacer entender. Cristo dijo en Mateo 5:17, no he venido a cambiar la ley ni los profetas. He venido a cumplir. Así que entonces Jesús había venido para cumplir con todo lo que decía el Antiguo Testamento. No apagó el pábilo que humeaba. Sigue diciendo más. Por medio de la verdad traerá la justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Es decir, que Jesús predicaría hasta que se establezca la justicia completa. Y en efecto, Jesús predicó, enseñó el cumplimiento de la ley, con su propia vida lo testificó. Así logró implantar la justicia y la verdad para que todos ahora conocieran cuál era el camino para poder vivir en santidad delante de Dios. Pero ¿qué más dice acerca de eso? Dice así, verso 13. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos.
Verso 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Verso 18. Sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver. O sea que la labor de Jesucristo como el Mesías, como el siervo de Dios, iba a ser venir a declarar la verdad. Dice: como gigante gritará el Señor. Y eso es exactamente lo que Jesús estaba haciendo. Estaba clamando, llamando la atención. Clama voz en cuello, no te detengas. Era el mensaje de Jesucristo. Y de esa manera dice: sordos, oíd vosotros. Cuando la gente no quiere escuchar la verdad, entonces el Señor dice: clama voz en cuello y no te detengas. Y vamos a abrirles los oídos a estos sordos. Libro de Isaías capítulo 58. ¿De qué manera se logra eso? Nos dice el texto bíblico. Versículo 1. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como una trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué cosa es alzar la voz como trompeta y anunciar la rebelión y el pecado del pueblo de Dios? ¿Qué cosa significa eso? Nos dice el libro de Joel, capítulo 2. ¿Qué cosa es alzar la voz como trompeta? Libro de Joel, capítulo 2. Fíjate que Dios es el que responde a todo. Todo está escrito en su palabra. No necesitamos nosotros reinterpretar las escrituras, que eso lo hacían los fariseos. Salían del lado de la Biblia, la ponían a un lado y decían que era un libro anticuado. Y ellos comenzaban a agarrar su pluma y empezaban ahora a explicar qué cosas significaban las cosas. En cambio, tomar la misma Biblia es tomar con seguridad lo que es real, lo que Dios quiso decir. Nosotros no podríamos jamás alcanzar el rastro del pensamiento divino. No obstante, el pensamiento de Dios está en este libro. Y cuando nosotros buscamos a través de este libro, nos ponemos a los pies de Cristo y aprendemos de Él con su verdad, Él nos da el significado de lo que Él quiso decir. Y el capítulo 2 y en el versículo 1 del libro de Joel se nos explica qué cosa es tocar trompeta. Alza tu voz como trompeta, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los pecadores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Qué te parece? O sea, tocar trompeta, hablar con voz de trompeta es anunciar la profecía, declarar que el día del Señor está cercano. Y entonces cuando se predica así, los sordos oirán. Fíjate, así lo dice la Biblia, Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Por eso, los que dejan de lado la profecía para predicar cualquier otra cosa que ellos crean que será el medio para poder tener que llegar a la gente, tendrán que aprender. Si Jesús estuviera presente, tendría que meter sus dedos en sus orejas y empezárselas a sacudir hasta dejárselas limpias, porque la cerilla no les está dejando escuchar, la cerilla del pecado. Dice así, Isaías capítulo 35, versículo 4. Decid a los de corazón apocado, de corazón humillado, angustiado, estresado, desesperado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿De qué cosas se está hablando ahí? De la segunda venida de Cristo. Lo mismo que decía: tocad trompeta en Sión, proclamad alarma, decide en el santo monte de Jehová que ya viene el día de tinieblas y de oscuridad. Y luego sigue diciendo acá: cuando ya prediques eso, verso 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos
y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Qué interesante. O sea que entonces lo que no estaban haciendo estos dirigentes era proclamar la profecía. No querían hablar de eso, hablaban solo de sus tradiciones. Para ellos la religión se centraba en ser apasionados de las ceremonias. Tenían una pasión fanática para las ceremonias. Te veían que no te lavabas las manos 7 veces. Oye, tienes que lavarte las manos más. ¿Por qué? Porque puedes estar contaminado. 7 veces debías lavarte las manos. Así es como lo hemos leído en San Marcos capítulo 7. Es decir, que se habían vuelto ceremoniosos, más miraban los sacramentos que se habían inventado que las palabras que Dios había dado en su santo libro. Entonces eran unos sordos consumados, sordos que no querían abrir sus ojos a la verdad, sus oídos a la verdad. Era increíble. Tanto se habían llenado con mentiras, con errores por no escudriñar las Escrituras, que ahora cuando alguien les traía las Escrituras le decían: eres impostor, mientes. Es increíble. Estos que eran ignorantes del conocimiento, que erraban las Escrituras, cada rato Cristo les decía: ignoráis el poder de Dios y las Escrituras, erráis el poder de Dios y las Escrituras, ¿no conocéis, tampoco habéis leído esto? Sin duda, muchos de ellos, cada vez que Jesús los reprochaba así, y ojo, Jesús, cuando tenía que hablar con los del pueblo, constantemente les estaba dando parábolas, les estaba contando ilustraciones, y también les estaba curando, les estaba sanando de sus males. Pero cuando estaban allí los dirigentes, todo cambiaba. Inmediatamente el panorama variaba, y ahora solo salían reprensiones para ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque estaban sordos a la verdad. Y aquellos que eran seguidores de estos dirigentes, de entre los judíos, que eran rebeldes porque creían en sus dirigentes. Como le hacían caso más a la voz del dirigente, eran rebeldes con rebeldía para las cosas de Dios. Esa era la condición. Regresemos al libro de Isaías, ahora al capítulo 30, y fíjate lo que dice allí. ¿Por qué eran rebeldes los del pueblo de Israel, los judíos? Escucha bien lo que dice acá. Versículo 9 hasta el 11 dice así la Escritura: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Es decir, cuando no te ciñes a la ley de Jehová, todo cuanto tú creas que está bien hecho, por más que tú digas que lo hagas con amor, con pasión, puedes decirlo. Pero acá dice que eso se llama ser mentiroso. Interesante. No le llama la atención hacia los fieles el Señor, a pesar de sus imperfecciones, pero que están perfeccionando sus vidas a través de la obediencia de los mandamientos de Dios. A esos no les dice con esos términos, se los dice a este grupito que sigue diciendo el verso 10, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Predíquennos cosas halagüeñas, dígannos que Dios nos ama, que así como estamos bien. ¿Para qué vienes a decirnos que hay apostasía, que estamos en pecado, que todavía hay que practicar la reforma pro salud, que todavía hay que hablar de la vestimenta, que todavía hay que hablar acerca de los principios de la ley de Dios, de los 3 ángeles? ¿Ya para qué? Dinos que Jesús nos ama y te pagamos bien si quieres con eso. Es increíble. Esto era lo que estaba pasando. Y estos dirigentes habían llevado a esa rebelión al pueblo, porque ahora el pueblo decía: momentito, señores, el dirigente me lo ha dicho, y es una eminencia, es alguien con trayectoria, no es cualquier advenedizo por allí. Es increíble. Estos que se habían convertido en meros advenedizos que habían dejado la palabra de Dios, ahora se atrevían a atacarlos a los que llevaban la palabra de Dios.
Esto sí que era llamativo. No obstante, Jesús estaba llamando con el interés de que cambiaran. Sus reprensiones llegaban así de duras para los dirigentes. Ya dije, para el pueblo no era así. Al pueblo constantemente lo estaba educando. Le estaba dando instrucción constante. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba atento a escuchar las palabras de Dios. El pueblo que era humilde. Porque había mucha gente que se acercaba a Jesús y le ponía atención a cada palabra que salía de su boca. No quería perderse ni una. Amaban lo que Jesús decía. Y Jesús siempre estaba allí junto con ellos, cogiendo a un lado a los niños, hablándoles palabras bonitas, diciéndole a todos los que estaban presentes cosas que los llevaban de la tierra al cielo. Constantemente les decía el camino para el cielo y los fortalecía. Les daba las bienaventuranzas. Les explicaba cómo podían llegar a cumplir las leyes. Les mostraba que había venido especialmente para darles vida y vida en abundancia. Pero más tiempo tuvo conflictos con dirigentes que tener tiempo para tener que estar enseñando. Es increíble. Y es que estos eran los que conducían los destinos del pueblo. Y Jesús quería que estos se arreglaran. Quería enderezarlos. Lamentablemente muchos de ellos eran troncos que se habían crecido chuecos y era imposible de poder enderezarlos. Hasta que finalmente estos dirigentes, por sordos que no querían escuchar la palabra, fueron los culpables de que Dios tuviera que desechar por completo a esa nación. No era ese el plan de Dios. Dios quería cosas mejores para su pueblo. Jesús había venido especialmente para hacer de su pueblo una gran nación, que se cumpliera la promesa hecha a su amigo Abraham. ¿Cuál? Haré de tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está al borde del mar, y serán bendición para todas las naciones. Ese era el plan de Dios. Dios le había dicho a Moisés: serán un tesoro especial sobre todos los pueblos, me serán reyes, sacerdotes, gente santa, pueblo escogido. Eso era lo que Dios quería. Y Jesús vino para lograr eso con la nación judía. Pero estos dirigentes estaban sordos, no querían escuchar. Y por eso ahora Jesús tomó a este sordo y metió sus dedos en las orejas. Ese dedo que había escrito los mandamientos de la ley en las tablas de piedra, ahora ese mismo dedo estaba entrando en las orejas para poder hacerles regresar a los mandamientos de Dios. Era necesario que se hiciera eso. Quizás con estas lecciones esta gente entendería, ya que no comprendía de otra manera. Había que hablarle ahora en lengua de tartamudos, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que vayan, caigan y sean quebrantados, enlazados y presos. Era increíble la forma en que esta gente cerraba sus oídos a la verdad de Dios, por más claridad que le veía. La envidia los llenaba, la cólera los llenaba, rechazaban la verdad porque la gente les decía: pero si está predicando verdad, ¿en qué cosa es impostor? Y ellos respondían: es que no se somete a la autoridad. Es increíble. ¿Será posible que hasta el día de hoy suceda lo mismo? Las cosas son sorprendentes cuando se mencionan en la Biblia. Libro de Isaías capítulo 32, versículo 1 dice: He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿De quién está hablando? De Jesús, del Mesías, del Rey del universo, del único Dios soberano, del único que puede declarar que todo es de Él. Y nos dice el versículo 3: No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, cuando vengan a este varón, a Jesús. ¿Dónde está Jesús ahora? Acá, en este libro.
en la Biblia, en las Santas Escrituras. Él dice, ellas dan testimonio de mí. A los judíos les dijo, a los dirigentes, si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y a los apóstoles, cuando Jesús resucitó en Lucas 24, les dijo que los guiaría desde Moisés por la ley y los salmos y todos los profetas, para mostrarles lo que de él decían. Y a través del apóstol Pedro, en Primera de Pedro 1:10, dice que los santos hombres que escribieron las cosas que les fueron reveladas llevaban el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Interesante. Así que entonces Jesús está corporizado en ese libro. Él nos habla a través de este libro. No nos va a hablar a través de otros medios cuando tenemos el libro a la mano. Jesús haría mucho más si no tuviéramos este libro de otra forma por nosotros. Pero tenemos el libro y esto es más que cualquier otra cosa que haría, porque hoy tenemos el libro del Señor, su palabra, donde la revelación de Dios está totalmente clara. Ahora nos habla por medio del Hijo, por medio de la palabra de verdad, para que nosotros podamos tener la claridad de la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, luz a mi camino, dice el texto bíblico. Así que los que siguen la palabra están siguiendo la luz de Dios. ¿Qué más podríamos pedir aparte de ese santo libro donde está toda la gracia de Dios? Sigue diciendo el texto, no se ofuscarán entonces los ojos de los que vean, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. ¿Qué les parece? Así que entonces el Señor estaba declarando que cuando escuchen a Jesucristo, la palabra de verdad, cuando estudien por ellos mismos la Biblia, las Santas Escrituras, entonces los tartamudos hablarán con claridad. ¿Por qué? Bueno, sencillo. Todos aquellos que se dejan guiar solamente por las reglas eclesiásticas de todos los tiempos, y con esto Dios no es que desecha a los dirigentes, entiéndase, no hay que ser ya más sordo, no hay que tartamudear, no está desechando. Lo que está haciendo el Señor es llamando la atención para que estos dejen por completo su filosofía, su forma de querer razonar de acuerdo con su cartón y de acuerdo con su trayectoria y experiencia personal. Y quiere Dios que para que no hablen así tartamudamente, una parte de la verdad y otra explicando ellos sacado de su cabeza, de su filosofía, lo que quieren decir, que aprendan a hablar un poquito aquí, otro poquito allá. Como dice 1 Corintios 14:32, y los espíritus de los profetas están sujetos a lo que dicen los otros profetas. Un profeta explicando a otro profeta. Cuando nosotros aprendamos así, vamos a dejar la tartamudez espiritual y vamos a seguir hablando con claridad. ¿Comprendiste eso? Cuando el hombre mezcla las palabras de la Biblia con su filosofía personal o lo humano que aprendió de este mundo, es tartamudo. ¿Por qué? Porque habla mitad verdad, mitad filosofía. Y eso no sirve para nada. Lo que Dios quiere es que se hable solo su palabra, que nos limitemos solo a lo que dice la Biblia y la Biblia y la Biblia sola, y todo escrito que tenga hasta sus últimos profetas el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Cuando hagamos eso, estaremos hablando claro, dice acá. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Versículo 7. Para entonces las armas del tramposo, que son malas, ¿cuáles son? Trama,
intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre, se habrán acabado. ¿Por qué? Porque cuando se habla solo con la palabra de Dios, solo el escrito está, entonces el tramposo que hablaba en contra de los que llevan el evangelio, en contra de los que dicen la verdad, entonces quedará desnudado. Porque entonces la gente verá que la Biblia dice otra cosa distinta de lo que el tramposo decía. Los dirigentes, en este caso de ese tiempo de Jesús, eran los tramposos. Hacían trampa porque ellos daban una interpretación a la ley antojadiza, como ellos querían para favorecerse a sí mismos. Todos los que se oponen a la proclamación del tercer ángel en esta última hora son contados como estos tramposos que solamente quieren dar una explicación a su antojo, que son capaces de pescar trozos de la Biblia o el espíritu de profecía para querer simplemente enredar y engañar, y no muestran todo lo que dice el capítulo completo ni el libro completo. En una ocasión tuve que decir a una persona que venía y trataba de sacar por acá una cita y otra para querer contrarrestar el mensaje. Y entonces le dije, ¿tú has leído todo el libro de tapa a tapa? ¿Has leído todos los tomos que involucran este libro de tapa a tapa? Bueno, no, entonces no podemos hablar. ¿Por qué? Porque vamos a discutir en vano. Porque si no leíste completo, entonces vas a hablar solo los trozos que dice sin conocer lo demás que dice el libro donde están las respuestas. Tú vas a haber filosofado lo que leíste, mientras que yo voy a haberte dicho lo que leí mostrándote el escrito. Hay gran diferencia entre que tú filosofes trozos a que el otro te muestre y te diga no es así, sino que acá dice asá. Así es la Biblia. Una cosa te dice por acá y por acá está la explicación. Un poquito aquí, otro poquito allá. Esa es la forma en que Dios te hablará. ¿Para qué? Para que aprendas la verdad como debe de ser. Regresamos otra vez al libro de San Marcos para seguir analizando la simbología. Ya hemos entendido hasta aquí que el sordo es aquel que ha dejado las profecías, ha dejado los mandamientos de Dios y se va tras las tradiciones y por eso no puede oír la palabra del Señor, no entra en sus oídos. Hay que abrírselos. ¿Y cómo dijo Cristo que hay que abrírselos? Metiendo esos dedos en las orejas, el dedo que escribió la ley, presentándole la ley a la gente en relación con los profetas. Porque la ley no puede ser presentada sin penalidad, porque la ley sin penalidad no tiene fuerza. Así que la ley y la profecía tienen que estar unidas. Cuando alguien no predica la ley en relación con las profecías, ambas cosas llamando la atención de la gente a los tiempos en que vivimos y a la necesidad de pensar en la hora del juicio con la ley de Dios, entonces no está cumpliendo con el deber de abrir los oídos del sordo. Y es un abusivo. ¿Por qué? Porque ¿cómo le vas a hablar al sordo? Jesús no podía hacer nada por este sordo si primero no le abría los oídos. Así que primero le abrió los oídos y cuando le abrió los oídos el sordo oyó y luego escupió en su lengua y la lengua se le soltó. ¿Para qué? Para mostrar que luego de eso el hombre ya podía ser utilizado para una buena causa. Asimismo, si no se le abren los oídos a los sordos de hoy, predicándoles la ley y la profecía, en vano intentamos enseñarle todas las sublimes verdades de la Biblia. Tú puedes hablar las mejores cosas de la Biblia, puedes leerle los aspectos más sublimes de las enseñanzas de Dios y éste no las captará. ¿Por qué? Porque no ha escuchado aquello que abre primero sus oídos, que viene a ser ¿qué? La ley y los profetas. Jesús en una ocasión, y esto lo vimos también en una parábola, declaró que en medio de esa parábola, el rico Epulón, cuando hablamos del rico Epulón y el pobre Lázaro, le dijo a Abraham, ¿no? Porque se creía que Abraham entonces era el que estaba recibiendo en el cielo: Padre Abraham, mándalo a Lázaro para que vaya a mis hermanos, ya que si un muerto regresa, ese muerto que regrese los va a convencer. Y Cristo dijo: no, a la ley y a los profetas tienen, le dijo Abraham, si a estos no les creen, no le creerán si regresa uno de los
mismísimos muertos. Es increíble. ¿Por qué? Porque es la palabra, la ley y los profetas lo único que despierta al individuo. Y luego recibirá todas las verdades sublimes de la palabra del Señor. Muy bien. Nos sigue diciendo el texto. San Marcos capítulo 7, versículo 33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Ahora, esto es interesante lo que el Señor hace acá. ¿Qué cosa era lo que estaba representándose en todo esto? Deuteronomio capítulo 25, versículo 9. Deuteronomio capítulo 25, versículo 9. Escuchen esto que dice acá. ¿Por qué Jesús escupió en la lengua de este tartamudo? Nos dice el texto. Versículo 8 y 9. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada, y esto era por la redención. Explico un poquito para que lo podamos entender. Cuando una persona, una mujer, se había casado con un varón del pueblo de Dios y éste de pronto se le moría y quedaba viuda, el hermano más cercano, el pariente más cercano, debía casarse con ella y redimirla. Esta es la historia de Ruth, ¿no es cierto? Ruth y Boaz. Ahora, si el hombre no quería redimirla, ¿qué cosa había que hacer con él? Versículo 9. Se acercará entonces su cuñada, es decir, la mujer que debía de tomarlo ahora por marido. Se acercará entonces su cuñada a él, delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así se ha hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Ajá, para edificar la casa de Dios, para llevar adelante el crecimiento del cuerpo de la iglesia, está la predicación del Evangelio. Los que llevan el Evangelio edifican la casa. Por lo tanto, tienen la tarea de hacer redención en favor del pueblo. Tal es así que entonces, en este caso, cuando Jesús escupe sobre la lengua del tartamudo, estaba representando a estos dirigentes religiosos que no habían querido hacer la tarea por el pueblo, por la iglesia de Dios. No la estaban redimiendo. Increíble. Jesús estaba dando una tremenda lección en todo esto. Así que entonces, el escupir sobre la lengua del tartamudo representaba a demostrar a todos estos que habían fracasado en su tarea. Y que solo por la palabra de Jesucristo podrían dejar de ser tartamudos y comenzar a edificar la casa del Señor correctamente. Qué interesante la forma en que la Biblia explica cada detalle, cada símbolo, para que nosotros lo podamos comprender. Acuérdate que lo que estaba haciendo con este sordomudo era una lección de lo que estaba queriendo hacer con estos dirigentes falsos. Los estaba llamando a reflexión, para que se dieran cuenta que era necesario que tuvieran que hablar con claridad si querían que la iglesia crezca. Los falsos mensajes sentimentales, apasionados, no llevan a edificar la iglesia. Tiene que ser el mensaje del Evangelio de los tres ángeles, la verdad presente. Y solo cuando este mensaje sea dado, recién se edificará la iglesia. Regresamos al libro de San Marcos. ¿Y ahora qué sucedió? Capítulo 7 seguimos y ahora nos vamos al versículo 34. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. ¿Qué cosa era gemir? En el libro de Ezequiel, en el capítulo 9, en el versículo 4 hasta el 6, la Biblia nos dice lo siguiente.
Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Quiénes eran estos que gemían y clamaban? Aquellos que reclamaban las abominaciones que se habían metido en la iglesia. Jerusalén es el pueblo de Dios. Así que entonces, cuando Jesús estaba gimiendo, es representación de aquellos que gimen y que claman dentro del pueblo, llamando la atención de las abominaciones. Habían dejado los mandamientos de Dios, se habían ido tras la idolatría de sus propias abominaciones, de las construcciones de sus filosofías individuales. Lamentablemente, los dirigentes judíos seguían las tradiciones y filosofías paganas. Tenían los errores de filósofos romanos y griegos. Habían mezclado la verdad con todas esas tradiciones. Y ellos creían que eran muy cultos por hacer eso. Citaban a los grandes de este mundo, pero no citaban el escrito está porque les daba vergüenza, ya que creían que la Biblia era menos que lo que decían esos filósofos. Tanto se habían puesto a estudiar sobre estos hombres que ni siquiera conocían la luz, que eran necios en sus enseñanzas filosóficas, que ahora llegaron a pensar que estos filósofos ciegos e ignorantes eran la gente que iba a conducir a la luz. Increíble. Y por eso Jesús ahora clamaba y gemía, representaba a los que predican el Evangelio. Gemir y clamar dentro de la iglesia es reprender, reprochar, llamar la atención. Clama voz en cuello, anuncia su pecado a mi pueblo, alza tu voz como una trompeta para decirle el pecado a mi pueblo. Eso era lo que hacía Jesús. Y entonces, levantando sus ojos al cielo, clamó, gimió. ¿Y qué orden dio? Efata, que se abran sus oídos, que se suelte su lengua, sordera y la tartamudez, con este libro, porque aprendes a oír la palabra de Dios y aprendes a hablarla con claridad. Qué bonito, ¿no? Versículo 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Ya hablaba bien, ya predicaba. Así que si quieres que tu iglesia predique, ya sabes cuál es el secreto. Para que tus dirigentes prediquen la verdad. Dirigentes, ya saben cuál es el secreto. Lo digo con amor, porque no vayas a decir, ¿y quién se cree para venir a decir a los dirigentes lo que tienen que hacer? No, así está escrito, así que no me tomes a mal. Que todos nosotros somos hermanos después. Más allá de eso, aquí la orden viene de Dios. Y venga por quien venga, hay que escucharla, porque si nos hacemos los arrogantes, entonces somos ignorantes. Así de sencillo. Pero si abrimos los oídos, ya no somos los sordos empedernidos. Ya no está el demonio de la sordera que no te deja oír. Y sigue diciendo más. Al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Muchas veces cuando hay que predicar el tercer ángel hay que estarle diciendo a la gente, no digas quién te lo enseñó. ¿Por qué? Pues te van a disciplinar de la iglesia. ¿Por qué? Pues son sordos, son tartamudos, no te van a querer aceptar. Es increíble, pero tanto más les decía, tanto más lo divulgaban, porque tanta era la alegría de haber escuchado la verdad y haber sido sanado por Cristo, que era imposible callarse. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Sin duda, este libro hace oír a los sordos y hace hablar a los tartamudos en la lengua de Dios. Hemos aprendido una maravilla en el día de hoy. Tenemos un trabajo que realizar. Y el mensaje es especialmente para los dirigentes de la iglesia, desde el principal presidente, asociación, misión, unión, división, pastores locales, dirigentes, predicadores laicos, todos los que dicen llevar la palabra de Dios.
Aquí hay una gran lección. Aprender a oír, dejar que los dedos de Jesús abran las orejas, leer la ley de Dios y no decirle legalismo, porque cuando dices legalismo demuestras una ignorancia consumada, lo echaste a perder todo. Entonces demuestras que no hay mente, juicio ni cerebro. Pero cuando aceptas la ley de Dios, dejas que los dedos de Dios abran tus orejas, entonces todo cambia. Entonces las orejas dejan de ser orejas incircuncisas, como dice en el libro de Jeremías capítulo 6. Entonces tus oídos se abren con los dedos de la palabra de Dios. Cuando se haga eso, habremos avanzado. Vamos a pedirle en oración a Jesús que nos ayude para que esta verdad pueda estar dentro de nosotros siempre, a fin de poder hablar con claridad la verdad. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras que nos has brindado en el día de hoy y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra y a guardarlas en nuestro corazón, Señor, para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate con nosotros en el día de hoy y guárdanos, Señor, en tu protección y en tu amor. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un tema más maravilloso, un milagro en la vida de Jesús. No te olvides, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos a través del hashtag del Último Llamado Divino y el departamento de publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis, Magazine de Buena Fuente, Daniel y el Apocalipsis. Radio Líder, 5 de la tarde, AM 1240, FM 987, Milagros y Enseñanzas de Jesús. Dios te bendiga y un feliz sábado. Que el Señor te acompañe. Amén.